de Graham Bell a Bill Gates. Los empresarios en la historia del siglo XX, con Diana Uribe. Buenas. La vez pasada estábamos viendo en la primera parte de la vida de Aristóteles Onassis qué clase de personaje más extraño y contradictorio era él. Una especie de pirata de la era moderna, un filibustero. No había realmente una diferencia sustancial entre los piratas del siglo XVI, XVII, entre Francis Drake, entre los buscadores de tesoros y los que lo escondían en las islas, y este pirata financiero de la era moderna. Simplemente su traje era distinto porque pertenecía al siglo XX, pero la mentalidad seguía siendo la que existía desde siempre, la de Botín, un hombre profundamente ambicioso, desmedidamente ambicioso, que había conocido los rigores de la guerra, que había huido de su ciudad natal de Esmirna cuando fue tomada por los turcos y que después regresaría, cuyo padre era un negociante modesto que le había abierto, digamos, como el horizonte hacia el mundo de los negocios, y después iría a Argentina, y en Argentina empezaría también a hacer negocios de exportación de tabaco, basado en la idea de que las mujeres estaban empezando a fumar y que ellas serían potenciales consumidoras, en la medida en que esto le supusiera un cambio de vida, una manera simbólica de sentirse libres, en una época en que la vida de la mujer cambiaba dramáticamente, cambiaba de una manera vertiginosa, asumiendo un mundo que le había sido negado durante 2000 años, y parte de los símbolos de entrar a asumir ese mundo era que las mujeres fumaran en privado. Entendiendo esta vanidad simbólica, él hace un negocio de tabaco grandísimo y empieza a acumular su fortuna, y va a tener una forma de hacer negocios, es que una cosa lo va a llevar a la otra. Entonces empieza con cargamentos de tabaco turco, y a partir de los cargamentos de tabaco va a empezar a tener una pequeña fortuna que lo va a llevar a los barcos. Cuando se mete en los barcos, empieza a darse cuenta que hay unos tratos, unos convenios con Argentina, con Grecia, que hace que si un país no tiene convenios con Grecia, particularmente suscritos, tiene una carga de impuestos y de fletes inabordable, literalmente, que hacía imposible el comercio de Grecia con cualquier otro país con el que no hubiera concedido tratados previamente. Le escribe a la embajada al gobierno griego y le hace ver que esta política no solamente es absurda, sino terriblemente destructiva, tanto para los capitales privados como para Grecia misma como nación, porque la isla y la margina de la posibilidad del gran comercio de los mares. Empieza entonces a utilizar los barcos de otras banderas, los barcos de las banderas panameñas. Utiliza los barcos de las banderas panameñas para así eludir los pagos de impuestos y de fletes. Y de esta manera empieza a contratar tripulaciones de muchos países, porque al contratar tripulaciones de varias nacionalidades, el barco no responde a una nacionalidad específica. Y al bajar, de esta manera elude los impuestos nacionales. Cada nación tiene un sistema de fletes y de impuestos que él elude internacionalizando tanto la tripulación como la bandera. Esa, digamos, es una manera, si se quiere, mercenaria de empezar a tratar la navegación comercial. O sea, ya no es un estandarte nacional lo que él está defendiendo, sino es un intento por romper los sistemas de fletes y de impuestos que hacían tan costosa la navegación en ese momento. Y funciona tanto que tienen que cambiar las leyes internacionales en cuanto a fletes e impuestos se refiere, porque él empieza a poder transportar las mercancías de una manera mucho más barata, porque logra eludir todo el sistema de costos en la medida en que burla los impuestos existentes, y de esa forma es más competitivo, y de esa forma es muchísimo más, pues puede garantizar mejores precios de carga, y empieza a crear una competencia desleal, si se quiere, frente a las otras navieras, y se va convirtiendo en una naviera, digamos, pionera en este tipo de búsquedas. Y eso va a hacer que los sistemas de la aviación, de la navegación comercial tengan que cambiar, porque si no cambian, no van a poder competir. Esa es una de las cosas que hace. Después de que se ha montado en el negocio de las navieras, se empieza a montar en el negocio de las petroleras. Él va a utilizar ideológicamente muy bien las fuerzas imperantes. Era un profundo conocedor de la política para fines comerciales. Entonces va y convence a todo el mundo de lo que sea.
va y convence a los alemanes que como no tienen armada por después de que terminaría la guerra, primero convenció a los norteamericanos del avance tecnológico de la flota, digamos, le podía echar cuentos completamente diferentes a cada gobierno, de acuerdo con lo que cada cual quisiera oír. Era algo así como que les sabía endulzar el oído. A los noruegos fue y les dijo durante la Segunda Guerra Mundial que su armada era, su flota naviera, era la única que garantizaba la neutralidad y era el símbolo de la neutralidad porque no tenía ninguna matrícula de ninguna nacionalidad. Para los noruegos era tremendamente importante la neutralidad porque eso fue una posición que ellos y los suecos defendieron durante la guerra. Y una de las causas por las cuales ellos se les atribuye el gran despegue económico que tuvieron en la segunda mitad del siglo XX. Cuando se les pregunta por qué ellos pasaron de ser países tan pobres a ser países tan florecientes, una de las respuestas que ellos dan es que ellos no se metieron en las dos guerras mundiales. Razón por la cual se gastaron el tiempo que la gente se gastó en matarse, en armas y en destrucción, ellos lo ganaron en hacer países. Y entonces que les quedaron un par de países bastante bollantes, mientras Europa entera se veía en el mare magnum de la destrucción. Por eso para ellos la neutralidad era importante y ese fue el cuento que les echó Aristóteles Onassis. Les dijo, yo soy el único que soy neutral, porque como no tiene nacionalidades ni banderas, como utilizaba la bandera que a bien tuviera en el momento en que tuviera, ese mismo mercenarismo que quebraba las tarifas aduaneras servía también para no matricularlo dentro de ninguna nación, ni del eje, ni de los aliados, ni invadida ni invasora. Y entonces los noruegos le financiaron la creación de las flotas y con esa plata se va a meter en el petróleo. Luego va a convencer a los norteamericanos en la posguerra de que ellos son la vanguardia de los negocios y va a tratar de meterse en la vida norteamericana. Y la manera como se va a tratar de meter en la vida norteamericana es a través de un matrimonio con una chica griega de nacionalidad norteamericana, porque él combina la audacia en los negocios con las mujeres como escala social. También siempre estuvo, digamos, siempre tuvo esa escalera también. Entonces se casa con esta chica y empieza a meterse dentro de los círculos de Norteamérica porque Norteamérica para él es un objetivo, es una de los puntos fundamentales donde él quiere entrar. Entonces cada uno de estos negocios lo va llevando al otro. Meterse con las petroleras lo va a llevar también al problema de que hay un momento en que no le van a prestar un dinero y como no se lo van a prestar, entonces él, para poder seguir circulando sin tener el dinero para hacerlo, compromete a futuros la carga de petróleo y la utilización del barco y empieza a desarrollar el sistema leasing, el sistema de arriendo parcial de los buques y compromete el futuro de la carga que todavía no tiene. Después de eso, empieza a convencer a la gente de que invierta en el futuro de esa carga que todavía no tiene y empieza a trabajar con lo que se llama el dinero de otra gente. Y con eso empieza a crear corporaciones y bancos y empieza a convertirse en alguien que capta la inversión. Entonces empieza a captar la inversión sobre el mercado de futuros, empieza a meterse en el sector financiero, digamos, cada parte de su negocio lo va llevando a otra y a medida que se va metiendo en otra, va incursionando en un nuevo campo de los negocios. El comercio lo llevó a los buques lo llevan a la política lo llevará al mundo financiero, incursionará en el mundo financiero, entre las finanzas y la política media el petróleo, incursionará en el mundo petrolero. Entonces, cada vez va conquistando más frentes del mundo de los negocios como si no tuviera límites. Su capacidad de insertarse en los más complejos círculos del sistema financiero, político, geopolítico, internacional, fue allanando barreras y traspasando retos a medida que las circunstancias lo llevaban a eso. Era un surfista de los negocios, era capaz de adaptarse a cualquier circunstancia, de incursionar en cualquier sector, de meterse, tenía como base la naviera, esa siempre fue su base, pero sobre la base de la naviera se metía en cualquier otro negocio que se le presentara y si la cosa era de comprar bancos, compraba bancos y si era de captar inversión, captaba inversión. Entonces luego se da cuenta que en Estados Unidos las medidas de prevención son muy estrictas y que necesitará de seguros para que sus barcos puedan funcionar legalmente, porque ya siempre tuvo tropiezos, muchas veces los barcos
le fueron confiscados, siempre tuvo, digamos, algún tipo de inconvenientes, pero eso lo que lo hacía era volverse más recursivo. Era como que cada inconveniente que tuviera lo hacía más recursivo. Él tenía a su favor ser tan audaz, tan recursivo, tan capaz de buscar iniciativas e innovaciones en las circunstancias, sacarle provecho a toda circunstancia que tuviera enfrente, tomar el mejor partido de los tiempos presentes, desde las épocas de la miseria y de refugiado hasta las épocas de magnate y de potentado. Nunca perdió la posibilidad camaleónica de sacar el mejor partido de las circunstancias. Eso siempre jugó a su favor. Digamos, en su contra, o cuestionable desde el punto de vista ya de otras miradas, era una persona completamente carente de escrúpulos en lo que a negocios se remitía. Era capaz de todo, era capaz de mentir, era capaz de cualquier cosa que fuera necesaria. Siempre estuvo bordeando el límite entre la legalidad y la ilegalidad, de tal manera que nunca fue, digamos, procesado ni si le pusieron cargos, pero pesan sobre él siniestras sombras sobre los cargamentos de sus barcos. Nada que haya podido llevarlo nunca a un problema con las autoridades, pero su límite entre lo legal y lo ilegal era muy tenue, como el de los corsarios, que en nombre de la reina atacaban los buques ingleses, los buques españoles, la Armada Española, y que de todas maneras se protegían bajo la salvaguarda de la corona, pero lo que hacían era pillaje. Entonces, lo que era un buscador de botines. El botín se podía llamar como usted quiera, el sector financiero, las aseguradoras, los buques petroleros, los buques cisterna, eran botines lo que él buscaba. Y tenía el talento para encontrarlos. Entonces se va metiendo en el mundo de las aseguradoras, y al meterse en el mundo de las aseguradoras, eso le permite entrar muchísimo más dentro de la sociedad norteamericana, porque esa es una cultura donde todo funciona con márgenes de prevención amplios. Digamos, hace a su manera de relacionarse con el mundo la prevención como una actitud, y sobre todo, particularmente en los negocios. Eso no les quita a ellos la audacia, simplemente les da márgenes de protección amplios para sus propias inversiones. Él es capaz de entender la lógica de los negocios y de aquellos con quienes está negociando. Y el cuento que toca echar, ese cuento les echa. Entonces, si el cuento para los norteamericanos son los seguros, pues se meten las aseguradoras. Y así va entrando de una manera, digamos, casi subterfugia, pero segura, en cualquiera de los mundos que va a querer entrar, y en este caso su objetivo era Norteamérica. Era persuasivo, oportunista, elegante, tenía una manera de poder entender el funcionamiento de las cosas que lo hacía capaz de meterse en todos los asuntos en los cuales quisiera. No tenía límites ni para sus ambiciones ni para su capacidad de maniobra. Entonces se va a casar con esta mujer, y ella lo va a meter dentro de los círculos de la sociedad norteamericana, y de esa manera él va a combinar sus inversiones petroleras, sus buques, sus navieras con la entrada social. Ahí se va a encontrar con Rockefeller. Él va a tener contacto con los grandes hombres de negocios, y con Rockefeller van a tener, digamos, una especie de, pues digamos, son dos personajes que se van a encontrar. No va a ser una relación muy particular, pero sí son dos personajes muy afines en la medida en que hacen el mismo tipo de fortunas. También Rockefeller desarrolló esos monopolios horizontales, esos trusts, y a medida que él encontraba sectores que eran necesarios para desarrollar su negocio, se apoderaba de esos sectores. También Rockefeller se fue apoderando no solamente de la exploración, sino de los transportes. Cuando selló el monopolio con los ferrocarriles, se fue apoderando también de las comercializaciones, de las refinerías, de los envases, de todo lo que necesitaba, de los barriles, de todo lo que necesitaba para transportar el petróleo. Y así se encuentran dos personajes que tienen en común la falta absoluta de escrúpulos, la más compleja habilidad. Pero Aristóteles Onassis, a diferencia de Rockefeller, era un sibarita, era un hombre amante de la buena vida y del lujo, mientras que Rockefeller era un hombre completamente austero, mezquino y metido muy dentro de sí mismo, con una ambición desmedida que nunca se tradujo en placer por nada distinto a acumular. Sin embargo, eran dos tipos de fortunas, dos tipos de capitales desarrollados con el mismo criterio. El criterio es apoderarse de todos los sectores que usted necesita para que su negocio funcione.
Y al apoderarse de cada sector, ese sector se convierte en un negocio en sí mismo. Entonces, el punto fundamental es la naviera. Pero si para eso necesita los buques cisterna, entonces se mete en el sector petrolero. Si para eso necesita el capital financiero, entonces se mete en la banca. Si para eso necesita las aseguradoras, entonces se mete en los seguros. Y así va desarrollando miles de posibilidades dentro de lo que era el hilo conductor de su botín o de su negocio. Unas más respetables que otras, unas más cuestionables que otras, digamos, el negocio del petróleo nunca es limpio, pero sí es tenido como un negocio respetable, aunque es uno de los más untados en la geopolítica y en las guerras del mundo moderno, porque pues es el líquido que mueve la sociedad industrial. Él ya, digamos, metido con los buques cisterna, metidos con los transportes y todo eso, se va a meter después en uno de los negocios que desde el punto de vista en que hoy se mira la cultura es de los más cuestionables y denigrantes, y que para él era un símbolo de su agresividad personal y de negocios. Los balleneros, se va a meter con los balleneros que en el siglo XIX habían recorrido los mares del mundo destrozando y asesinando ballenas, cuando eso se consideraba una de las más prominentes industrias. En el siglo XIX todo se sacaba de la ballena. El aceite de ballena se usaba para las lámparas, la grasa se usaba para cocinar, todo en la ballena, todo se utilizaba. Después el petróleo va a suplantar la utilización energética que tenía el aceite de ballena, pero la ballena sigue siendo de todas maneras un personaje altamente comercializable. En el siglo XX, antes de que empiecen las prohibiciones, él empieza con las cacerías de ballena. Decían que era particularmente cruel porque era un cazador, digamos, su espíritu es de pirata y su espíritu es de cazador. Entonces, como pirata buscaba botines, como cazador buscaba presas. Y entre las presas decían que él agarraba las ballenas y las destrozaba con la ferocidad de quien ha obtenido su presa, de quien se siente victorioso frente a una presa en un proceso de cacería. Digamos, lo que dicen de él en lo personal es más amable de lo que se puede decir de él como hombre de negocios, pero como hombre de negocios, desde el punto de vista del pirata, como desde el punto de vista del cazador, era un personaje carente de cualquier forma, digamos, de escrúpulo o de ética o de cualquier sentido que pudiera tener de la sensibilidad frente al otro. Hacer negocios con un personaje de estos era exponerse a ser devorado por los tiburones en una cacería nocturna, pues era verdaderamente un animal carnívoro, devorador de lo que encontrara enfrente. O sea, también eso se escondía. Digamos, él resume también muchas de las características del siglo, esa voracidad del siglo XX, esa capacidad de destrucción y de expansión. Esa la tenía él, era un sobreviviente y era un ambicioso también. Entonces se mete con la cacería de ballenas y empieza a cazar las ballenas azules y se va a ir para Alemania, y va a contratar marineros alemanes y los va a meter en el ballenero Olympic y en el Lars Anderson, que se va a convertir en los más grandes balleneros del mundo. Durante mucho tiempo Japón y Alemania fueron los que siguieron, y Rusia continuaron con la cacería de ballenas. Y para él las ballenas era una especie de aventura como la de Moby Dick, o como la de algunas cosas que se le atribuían a Hemingway también, que Hemingway tenía un particular gusto por la sangre y sus cacerías eran sangrientas, digamos, fases que tienen que ver con los negocios y con el deseo de sangre, se ocultaban detrás de esta cacería de ballenas, y lo va a desarrollar a través de sus barcos y a través de las situaciones que va a tener que desarrollar. Entonces,
como no, en Estados Unidos no hacían balleneros, en Estados Unidos esto se había abolido hacía tiempos, entonces se va para Hamburgo, para Alemania, porque él, digamos, no se casaba con ningún lugar finalmente, donde estuviera el negocio allá se paraba, y el mundo para él era un lugar asequible en cualquiera de sus partes. Su temprana huida de Grecia, su falta de nacionalidad durante mucho tiempo por la situación de invasión que tuvo Grecia de Turquía, y los turbulentos años de comienzos de siglo en la zona de Anatolia, lo hace también un ciudadano del mundo y hace que él considere que donde quiera que están los negocios, allá está él. Entonces, como no se podía en los Estados Unidos fabricar barcos balleneros, pues se va para Alemania, y en el puerto de Hamburgo es donde se va a conseguir la financiación para hacer los barcos balleneros. Entonces, ahora ellos tenían limitaciones de tonelaje. De acuerdo con lo, digamos, Alemania queda totalmente sometida por los acuerdos de Potsdam y de Yalta después de la Segunda Guerra Mundial. Esos acuerdos van desde la prohibición de armas, la prohibición de ejércitos, la partición del país. Todo, digamos, todo está predeterminado por acuerdos que en los que Alemania no incide. Alemania capituló, fue derrotada, y eso se lo van a cobrar muy duro. Entonces ahí había una limitación de tonelaje. Y eso hacía que para él fuera un problema grave, porque los acuerdos le marcaban limitaciones en el cargamento. Entonces empieza con sus fletes y a buscarle la manera de de burlar la prohibición. Y una de las maneras es yéndose donde los canadienses y crear un convoy transatlántico con los británicos y con los canadienses. Y empieza a buscar los retos para continuar. Después se mete con los noruegos, con un noruego además que se consigue unos personajes, un noruego que había sido colaborador de los nazis y que le consigue 14 artilleros noruegos, y que empiezan la cacería, la carnicería de las ballenas. Y empieza a ejercer su comercio y su asesinato de ballenas a lo largo del mundo. Hablaban de tripulaciones completamente inescrupulosas que se metían en las aguas internacionales, que desconocían los tratados, las limitaciones de caza de ballenas. Se habla de que él mató más de 3.000 ballenas a lo largo de estas incursiones, que las arponeaba y que las abría, y que él, digamos, él hacía caso omiso de las regulaciones internacionales que pudieran prohibir la pesca, la cacería de ballenas. Siempre hizo caso omiso de las regulaciones internacionales, y siempre logró que de una u otra manera fueran sus propias reglas las que imprimieran y las que imperaran, más que las reglas internacionales o de los diferentes países. Se hablaba de que era, digamos, esos balleneros mataban lo que encontraran en el mar, que era sin ningún tipo de sensibilidad, sin respeto por las legislaciones de cacería internacional, sin evidencia de nada, sus barcos arrasaban, y era solamente con el propósito de capturarlas y hacer de ellas un botín. Las ballenas para él fueron un botín, lo mismo que los buques cisterna, lo mismo que el sistema financiero, solo que se trataba de seres vivos a quienes trató con la misma inclemencia con que trataba el mundo de los negocios, y llegó a producir masacres a lo largo de 3 años, hasta 1954. Alcanzó a hacer un daño inmenso, se metió en aguas peruanas, se metió en aguas inglesas, noruegas, se hizo al negocio de los productos de aceite de ballena, y logró burlar las legislaciones, y fue navegando hacia el Perú, pasó por el canal de Panamá, organizó campañas, organizó, digamos, maneras de tratar de neutralizar las campañas contra la cacería de ballenas, y empezó todo este negocio hasta que efectivamente va a empezar a producirse realmente la restricción, y los periódicos empiezan a calificarlo como un monstruo, y empiezan a hablar de la cacería de ballenas como algo absolutamente deleznable. Llegarán ya después los tiempos en que la cultura asimila la necesidad de preservar las especies de una manera diferente a la cacería de ballenas. La cacería de ballenas en el siglo XIX tenía un carácter aventurero, un carácter de coraje. Era casi una epopeya ir detrás de estas criaturas. Este personaje, con su tinte de pirata y con su, digamos, sanguinaria
afición por las aventuras continuará hasta que le van a decomisar los barcos. La ballena azul va a entrar dentro de la prohibición, va a ser la cacería de ballena azul se va a convertir en algo ilegal. Y además porque él no distinguía el tamaño de los ejemplares, podía cogerlos en épocas de reproducción y eso alteraba toda la cadena ecológica. Podía coger las que estaban precisamente en el momento en que estaban en todos los ciclos de reproducción y eso no le importaba. Era, digamos, en la cacería de ballenas podríamos decir que se le ve el cobre, o sea, la capacidad de crueldad que este hombre tenía, de inescrupulosidad en los negocios, de ambición desmedida a cualquier costo, se expresa en la forma tan terca como insistía en seguir masacrando ballenas en un mundo que ya había entendido en la cultura que esto era un atentado contra toda la especie, contra todas las especies. Eso nunca le preocupó a él, porque para él el mundo era un botín y lo que hizo a lo largo de su recorrido financiero y empresarial fue tomarlo sin importar los medios, solamente considerando los fines. De todos los negocios, este fue, digamos, como el más repugnante y el que más repugnantemente ejerció. Los otros eran digamos, cacerías de cuello blanco, que no son menos lesivas, pero al menos sí son bastante menos grotescas. Este fue uno de los periodos sombríos de su carrera de negocios y le hizo tantas fortunas como los demás, hasta que finalmente tuvo que aceptar que ya definitivamente había pasado la era de la cacería de las ballenas y continuar con su travesía por el mundo de los negocios hacia otros sectores que le siguieran propiciando dividendos en su desmedida ambición por el poder y por el dinero, que fue el hilo conductor de toda su vida. Una vez acabada la cacería de las ballenas, otro sería su objetivo. Miraría hacia los cielos y dentro de todas las pretensiones de Ícaro que siempre ha tenido el hombre, dentro de su propia raíz cultural, se va a meter con el elemento mítico de los cielos. Esto lo va a llevar naturalmente a la aviación. Entonces, pasará de las navieras al mundo de la aviación, cuando la aviación comercial hasta ahora estaba empezando a desarrollarse, y para meterse en la aviación, va a tener que meterse con el gobierno griego. Se va a meter en la política griega, va a tratar con Constantín Karamanlis, que era miembro del Partido Nacional de Unión Radical y que llegaría al poder en las elecciones de 1957 y que va a desarrollar una riqueza muy grande, y este personaje va a ser como su trampolín. Es el que le va a permitir, digamos, ingresar en la aviación. Y lo va a hacer, digamos, una vez más, va a convertir a sus intereses personales en los intereses de Grecia. Lo que habíamos hablado alguna vez, que lo que era bueno para General Motors era bueno para los Estados Unidos, pues va y convence a Karamanlis una vez más que lo que es bueno para Aristóteles los Onassis lo es para Grecia, y empieza a invertir en la economía griega y a invertir en el sector financiero a partir de los grandes dividendos de su flota naviera. Entonces empieza a encontrar la manera de meterse en los negocios y de irrumpir en el sector, y empieza a crear la primera aerolínea privada, de aviación comercial privada, la TAE, y empieza a utilizar los aviones norteamericanos, el DC-8, los DC-4, y empieza a buscarlos de todas partes, a traerlos de Londres, de París, y en un principio empieza a hacer rutas muy locales, rutas europeas, rutas a Londres, rutas a París, y empieza a completar su compañía con la anuencia y con el apoyo de Karamanlis, el primer ministro, y empieza a llevarlas como en rutas migratorias. Entonces empieza a tener una flota de 13 aeroplanos, luego ya empieza a cargar pasajeros ya en condiciones bastante más grandes, y va a ser contratadas por las líneas aéreas olímpicas. Y así va a haber una equivalencia económica entre la TAE, que era la primera, y las líneas aéreas olímpicas, que es como va a bautizar sus aerolíneas de aquí en adelante, como un símbolo de victoria, como un símbolo, digamos, de poder, porque el Olimpo, que es sino el mayor poder que los griegos conocieron. Entonces empieza a convertirse en el hombre de los aeroplanos. Ahí, por supuesto, se va a encontrar con Howard Hughes en alguna parte del asunto.
Y entonces empieza a ser tan meticuloso como siempre fue en los negocios y a trabajar las concesiones y a lograr del gobierno la inversión de los grandes capitales griegos también y de las empresas griegas. Se va a montar en la del nacionalismo griego cuando Grecia está desarrollando su sentido de nacionalismo después de la guerra civil, después de la Segunda Guerra Mundial. Karamanlis es el momento de la recuperación de Grecia, y Karamanlis es el hombre que va a llevar a Grecia a la OTAN y que la va a llevar a la Unión Europea más adelante, digamos, el hombre que va a llevar a Grecia hacia la modernidad y que la va a sacar de las muchísimas crisis que tuvo Grecia a comienzos de este siglo, con la invasión turca, con la entrada en la guerra. Cuando Grecia está despegando hacia la modernidad, entonces él hace de las aerolíneas griegas uno de los símbolos más importantes de esta entrada de Grecia a las sociedades, a las sociedades más favorecidas del siglo XX. Digamos, Grecia quedó anclada entre un glorioso pasado y un subdesarrollo europeo. Y las guerras, la repartición y la disolución del Imperio Otomano, su posición en los Balcanes, la va a tener mucho tiempo atrapada en gravísimos conflictos, su propia política interna, los golpes de los militares, toda la cantidad de vicisitudes que va a tener Grecia a lo largo de este siglo, la va a poner en entredicho frente a su antigua grandeza. Los pueblos que fueron grandes y enfrentan el subdesarrollo y la pobreza padecen un lastre de nostalgia muy complicado de llevar, porque vienen de tiempos gloriosos y afectan y enfrentan tiempos adversos. Entonces Karamanlis es el hombre que va a sacar a Grecia de todas esas vicisitudes, y Aristóteles Onassis, junto con Karamanlis y los empresarios griegos, forjarán los símbolos de esta Grecia moderna a través de la aviación comercial. Por eso hablamos que su manejo de la política siempre fue, digamos, muy hábil. Siempre, cuando el cuento era de neutralidad, fue neutral con los noruegos. Cuando el cuento era de desarrollo tecnológico, así lo planteó con los norteamericanos. Cuando el cuento era de facilidades navieras para un pueblo bloqueado como Alemania, la planteó de esa manera. Ahora, cuando el cuento era de nacionalismo y de forjarse un destino comercial histórico de Grecia, entonces se montan las líneas aéreas como una forma de hacer sentir a los griegos que sus líneas privadas y sus rutas por Londres, por París, por Atenas, por Nicosia, por Beirut, por el Oriente, son las que van a llevar a Grecia a una presencia distinta dentro del mundo, dentro del concierto internacional, dentro del mundo de los negocios, y va a desarrollar un monopolio grandísimo. Va a traer los aviones después cada vez más modernos, los Boeing 727, los 747, cada vez va a desarrollar aviones mucho más grandes, y va a crear diferentes sociedades de leasing también. Lo que hacía con las navieras lo va a hacer con los aviones. Va a hacer también leasings con compañías panameñas, va a estar en asociaciones y en compromisos, y también con otras grandes compañías internacionales y con otras sociedades, y va a lograr rápidamente, porque ya tiene toda la experiencia de la naviera, va a lograr que en la aviación tenga, digamos, casi el mismo éxito que tuvo en las navieras. Así que parecía que por encima de los obstáculos, él siempre pudiera salir adelante y lograr meterse en un negocio que fuera incluso más apabullante que el anterior. Sus incursiones cada vez más grandes lo hacían parte de lo que quiera que fuera en ese momento el mundo moderno, la tecnología. Eso lo hacía parte de su visión de los negocios y su visión del mundo. Entonces, empieza pues con todo el asunto de la aviación, y empieza a tener islas propias, y empieza a tener sistemas como de taxis aéreos. Y en los sistemas de taxis aéreos, esa fue una sociedad que él tuvo con su hijo Alexander. Él, de su primer matrimonio, va a tener 2 hijos que son Cristina y Alexander, y del gran buque, digamos, el gran yate que va a ser legendario, va a ser el Cristina por su hija. Y con su hijo él va a tener una profunda relación. Ahora, vamos a ver un capítulo especial de las mujeres en Onassis, porque es que son tantas como flotas tuvo, como buques tuvo y como aviones tuvo. Pero cuando él se va a casar con Jacqueline Onassis, él se asegurará el convertirse
digamos, dentro de su plan de meterse en el mundo norteamericano, se va a meter por la puerta grande, por el lado de la primera dama, de la más legendaria, de la princesa de Camelot, de esta mujer que fue el símbolo del dolor de una nación cuando murió, cuando fue asesinado el presidente Kennedy, y ella estuvo a su lado de esa manera tan, digamos, tan leal, y con toda la elegancia, todo el glamour que ella desplegaba, con ese silencio discreto, con ese sentido de la intimidad, con ese sentido de la privacidad en medio de una figura tan pública como ella era. Este personaje tan carismático, tan lleno de enigmas, de símbolos y de mitos, es para él una preciosa adquisición. Y él para ella, porque se hace a una de las fortunas más grandes del planeta Tierra. Eran un par de tiernos ellos dos ahí. Había mutuos beneficios incalculables desde el punto de vista de la fortuna y la vida que ella tendría a su lado, y desde el punto de vista del valor simbólico que para él tendría el asociarse con un personaje de la primera línea de la segunda mitad del siglo XX, como era Jacqueline Kennedy. Entonces ella se va a casar con él. Esto va a producir una gran controversia porque era una dama mítica, y las damas míticas tienen el terrible sino de que la gente quiere que vivan como símbolos y no como seres humanos. Entonces él se va a casar con ella, van a tener todas estas islas privadas, las islas de Escorpio, las islas que los van a rodear, y van a tener aparentemente un entendimiento bastante certero. Ella va a criar a sus hijos muy cerca de ella en las islas de Escorpio, a Caroline y a John F. Kennedy, a John pequeño, John, ahora recientemente muerto dentro del sino trágico que esta familia ha tenido. Entonces va a estar con ellos, y ahora hay toda clase de versiones, ¿no? Aquí siempre hay telenovelas. Entonces decía que los hijos de él sí no la querían a ella, ni Cristina ni Alexander, porque esperaban que algún día él regresara con su madre, cosa que nunca habría de suceder, y que tenían siempre reticencias hacia ella, pero de una u otra manera esta gente logró una estabilidad conyugal y una cantidad de años juntos, en medio de todas las críticas y apoyos del mundo, porque eran dos personajes demasiado prominentes en la escena internacional. Ella por todo la aureola mítica, y él por ser uno de los financieros más poderosos de la segunda mitad del siglo XX. Entonces, su mundo se va conformando por este tipo de símbolos. Sí, después vamos a ver un capítulo especial de su recorrido por las mujeres, porque era tan, digamos, tan preeminente y tan progresivo como fue su recorrido a través de las navieras. Era, digamos, no era como muy diferente la cosa. Entonces, este personaje se va a casar con ella, va a durar con ella todo, pues hasta el final. No morirán juntos. Esa es una de las cosas que todos los cazadores de chismes cuestionaban. Y tenía con su hijo una relación muy estrecha. Cuando se empiezan a meter en los aerotaxis, su hijo es el que va llevando los aerotaxis. Él es el que lleva ese negocio y es el que va a ser, digamos, su socio en eso. Y su hijo era, digamos, como su personaje favorito. Ahora, él se le había negado el ingreso a la aviación porque era miope. Pero entonces, de todas maneras, eso no le impidió ser piloto y convertirse en piloto comercial y ser guía de estos taxis aéreos de la mano de su padre. Entonces, después él se va a convertir en una pieza clave en este tipo de transporte. Y un día, cuando estaba haciendo un clima bastante raro y todo el mundo le dijo que no, había unos aviones Piaggio que él consideraba peligrosos, Alexander. Los consideraba peligrosos y creía que eso debía ser cambiado por helicópteros. La transacción se estaba haciendo, pero en realidad había tomado mucho tiempo la decisión, y bueno, de esas cosas que usted va a hacer un día de estos y está en veremos, y sí van a traer los helicópteros, pero todavía está usando los aviones Piaggio. Un día que el clima estaba bastante extraño y que se le había dicho que no eran las mejores condiciones para volar, Alexander, que fue llamado rápidamente por su padre porque necesitaba una de estos viajes urgentes, toma un avión Piaggio, el avión que él siempre consideraba peligroso, y se estrella y se mata y queda casi irreconocible. Solamente el monograma de su pañuelo permite reconocerlo. Alexander es llevado a la clínica, muere, y ahí
digamos, muere el alma de Aristóteles Onassis. Eso es el golpe del destino más grave e insuperable que él va a tener. Y todo su afán de búsqueda de los diferentes botines, todo esto empieza, digamos, a mellar. De ahí en adelante viene el declive. Su tiempo ya no será muy largo desde entonces, porque algo muy importante en su alma muere en este accidente. Digamos, era como la savia vital de un hombre tan intrépido. Se ve totalmente interrumpida por el accidente que lleva a la muerte de su hijo. La muerte de su hijo le va a propinar un golpe letal. Mucho tiempo, él no va a sobrevivir sino 2 años a esto. Él muere su hijo tiene el accidente en el 73, en 1973, y Onassis va a morir en 1975. Solo 2 años sobrevivirá en un estado de agonía muy grande. Durante mucho tiempo se culpará por no haber hecho el cambio de estos aviones Piaggio a los helicópteros, como Alexander le había señalado en muchas ocasiones. Después intentó probar que hubo sabotaje en el vuelo y en los controles. Estuvo obsesionado por tratar de achacarle a alguien una muerte que al destino no la podía aceptar de ninguna manera, y no la pudo aceptar. Ahora, este personaje, como todos aquellos que manejan su vida en la cúspide del poder, tiene muchas facetas contradictorias y hay muchas versiones sobre él. Hay desde las más monstruosas, habíamos hablado de los archivos James, que hablaban de él como un personaje siniestro, vinculado a toda clase de negocios turbios. Hay desde el tiburón de los negocios, que siempre fue una persona completamente dispuesta a atrapar de la manera más audaz y como fuera las oportunidades. Hay desde el punto de vista de la que fue su secretaria durante mucho tiempo, Kiki Moustatzos. Ella hablaba de él con un cariño muy grande. Dice que conoció a un hombre que era completamente diferente a la imagen pública que él tenía, que conoció a un personaje que era afable, que era encantador, que era un hombre muy elegante y que hacía sentir a las mujeres como reinas. Tenía la posibilidad de que las mujeres lo vieran como... Era feo, horrible este hombre, pero ejercía un encanto que hacía que las mujeres lo vieran apuestísimo y divino, porque era la manera como solía seducirla, las encantaba. Los hombres que tienen que llevarse por su capacidad de encanto personal desarrollan muchísimo. Los que de una sola mirada no matan al mundo, ni de una sola picada de ojo consiguen a sus pies a la que quieran, les toca esforzarse. Entonces se esforzaba, y se esforzaba con gran éxito. Entonces desarrolló toda una aureola de seducción alrededor suyo que minimizaba por completo lo feo que era. Entonces les echaba los cuentos más fantásticos, las hacía sentir divinas, y le encantaban particularmente las vampiresas de Hollywood, las divas misteriosas. Fue y se metió con las actrices, con los personajes más controvertidos. Él, digamos, nunca siguió ninguna regla del juego. Tampoco le gustaban también las mujeres que estaban fuera de las reglas convencionales del juego. Estuvo con una mujer que se llamaba Pamela Digby Churchill. Ella fue nuera de Churchill, casada con el hijo de Churchill, con Randolph. Estuvo casada con él en una época. Ella era un personaje que se llegó a meter en los altos círculos de la política norteamericana, que estuvo muy metida en el Partido Demócrata y que también estuvo metida en muchos de los grandes círculos, inclusive ella fue nombrada como embajadora en Francia por el presidente Clinton. Le decían que una mujer con una reputación tan poco recomendable, sí, que tenía un perfil de hombres amplísimo, no podía ser una embajadora norteamericana en Francia. Entonces decía que si los franceses no podían perdonar los pecadillos sexuales, ¿quién podría? Por eso, y ella decía que ella tenía, literalmente hablando, una global experiencia del mundo. Entonces, con este personaje estuvo, y era tan controvertida como él. Se metió con esa serie de divas que aparecen en los 20s y van a morir ya muy viejas en los 90s. Ella es de este personaje. Ahora, otro de los personajes, fuera de Jacqueline Onassis, otro de los personajes que él lucía y que a él lo lució mucho, más a él que a ella, era María Callas.
Con María Callas va a tener pues con esta diva, con esta mujer que había hecho de la ópera, que trascendió todas las barreras en la ópera, que innovó digamos diferentes perspectivas en la música y en el canto. Esta mujer griega que nace en una Grecia deprimida y que modestamente logra una educación musical que luego va a perfeccionar en los Estados Unidos, y luego después lo va a conocer a él y se van a convertir en una de esas comidillas del mundo de la farándula, que es, mejor dicho, ellos eran la delicia de los light, sí, porque eran personajes muy vistosos cada cual en su mundo. Pues María Callas, la leyenda de la ópera griega, María Callas, que era pues así una mujer completamente fuera de todo lo común, va a tener con él un romance que a ella la perjudicará mucho, porque después ella va a quedar casi sin voz, adquirirá una enfermedad que va a bajar la calidad de su voz. El escándalo moral a ella la marca un poco dentro de los puritanismos de la época, pero a él esto sí será de los romances que lo va a lucir. Él va a estar con ella, va a estar con Verónica Lake, una gran actriz también diagnosticada como esquizofrénica desde joven, que va a morir también en circunstancias turbulentas, y que era una mujer bastante sofisticada también y bastante extraña. Va a estar rodeado de actrices, entre las cuales se va a contar de las más famosas Gloria Swanson. Gloria Swanson, pues, que sí era la total diva de todas. Gloria Swanson, que era el personaje divino y adorado de Cecil B. DeMille, que va a estar, digamos, ligada. Cada una de las mujeres con las cuales él se mete tiene también una gran cantidad de hombres detrás. Son cadenas y cadenas de relaciones. Él tiene todas estas historias, y ellas a su vez. Pues Gloria Swanson tuvo 6 esposos en la vida. Eso, digamos, esposos. Entonces él se va encadenando con estas divas metidas dentro de todo este mundo de las aventuras románticas, del jet set. Esto sí era, mejor dicho, el jet set, pero el de verdad, mejor dicho, porque, o sea, después de Gloria Swanson y Aristóteles Onassis, pues ya ellos son como los paradigmas que después todo el mundo trataría de imitar en las miniseries, en historias después ellos son como protagonistas de las historias de Dinastía, y donde aparecen los malos legendarios y J.R. Todos esos personajes son inspirados en vidas como las de Aristóteles Onassis. Digamos, vidas llenas de aventuras, llenas de toda esta cantidad de romances. Entonces, este personaje se va a meter con las chicas más preciosas de Hollywood, se va a meter con Paulette Goddard, y Paulette Goddard estuvo muy metida en el cine mudo, estuvo con Chaplin en El Gran Dictador, estuvo después dentro del casting del papel y también estuvo en Tiempos Modernos, estuvo en el casting del papel de Lo que el viento se llevó, pero su incursión en el cine mudo como una de las mujeres vampiresas y una de las mujeres de símbolos sexuales la hacía moralmente riesgosa para el puritanismo que sobreviviría en los Estados Unidos, o digamos que imperaría en los Estados Unidos en tiempos en que se filmó Lo que el viento se llevó. Estas chicas escandalosas de ese Hollywood hedonista de los años 20, estas divas de mirada vidriosa, de caminar distante, estas mujeres, digamos, alrededor del cual se crean los arquetipos de mujeres fatales, alrededor del cual se crean los arquetipos de las vampiresas. Estas eran las que le encantaban a él. Y él era el preciso para ellas, porque era un hombre inmensamente rico, inmensamente famoso, que las cotizaba tanto como ellas a él, y que se lucían mutuamente, y a quienes su capacidad de seducción y su capacidad de encarretarlas, lo mismo que hacía con los gobiernos, que a cada cual le echaba el cuento que quería de la neutralidad o del desarrollo tecnológico, lo mismo hacía con las mujeres. A cada una le endulzaba el oído y le echaba el cuento que quería oír. Lo mismo, digamos, la misma estrategia que tenía con los negocios en términos de entender la oportunidad y el objetivo, lo usaba con las mujeres, y le era igualmente eficaz. Entonces, también a ellas, y de ellas escuchaba también los más grandes cuentos de su belleza. Él siempre estuvo, digamos,
llevado por la belleza, por la necesidad de estar rodeado de mujeres espléndidas, esplendorosas, brillantes, mujeres que resaltaran, o que ya fuera porque estaban más allá de todos los límites de la moral imperante, ya fuera porque eran luminarias del cine, o símbolos sexuales, o divas legendarias, siempre buscaba a su mito otro mito. Por supuesto, el corona máximo fue Jacqueline Onassis para él y él para ella, en el sentido en que ella se hace a una gran fortuna y él se hace a un trofeo histórico, mítico, como fue su relación con ella, que es, digamos, la última fase de sus relaciones. Pero inclusive se le atribuyen vinculaciones con Eva Perón dentro de todo su trasegar por el mundo. Pero, digamos, sus historias más conocidas o más ratificadas eran las de Gloria Swanson, las de Paulette Goddard y las de María Callas. Las mujeres para él fueron siempre símbolos de entrar en un mundo, en una cultura, en un círculo social. Fueron parte de sus claves de acceso a los mundos a donde él quería entrar. O sea, él tenía la base de que el mundo estaba ahí para tomarlo. Y no solamente en el sentido financiero, no solamente en el sentido económico, sino en el sentido social. Y dentro del sentido social la clave siempre eran las mujeres. Y nunca ellas se sintieron utilizadas por él, se sentían muy halagadas en su presencia, sentían que él también les daba un activo importante dentro de ese mundo de plumas y lentejuelas, dentro de ese mundo del jet set y de la farándula, dentro de ese mundo, digamos, light, de los paparazzi, de los diarios y de ese mundo sobre el cual se tejen tantas fantasías hacia los millones de personas que viven realidades completamente diferentes, ajenas e inalcanzables a personajes tan salidos de la cotidianidad de cualquier ser humano. Entonces, dentro de esa vida de lujos y de leyendas, la secretaria describía su buque, el Cristina, el yate, como un lugar absolutamente paradisíaco donde no había ningún reparo en lujos y en extravagancias, y la isla Escorpio como un paraíso literal en cuanto a aves, a vegetación, a lujos. Este personaje vivía con los lujos orientales, mucho más propios de los tiempos de los sultanes, mucho más propios de los tiempos de Bizancio que del siglo XX. Era, digamos, un lujo exorbitante, fuera de las proporciones en las cuales se maneja el sentido del lujo en la actualidad. Tiene mucho que ver con el pasado, o sea, tenía el sentido del lujo de los orientales, el sentido de la ambición y la falta de escrúpulo de los piratas, tenía la audacia de los aventureros que habían conquistado tierras ignotas durante los periodos de conquista del siglo pasado. Era un personaje metido mucho más en los tiempos de las aventuras del pasado y de los lujos del pasado, pero que vive en el siglo XX y se comporta dentro del sector financiero como se comportarían los piratas dentro de todas las acechanzas hacia los galeones españoles que llegaban a América cargados de oro. Es ese tipo de personaje, por eso es tan indefinible. Hay una mirada muy tierna de quien fue su secretaria, que hablaba de una persona muy, muy especial y de una gran sensibilidad que no se le notó con las ballenas, ni que se le notó nunca en los negocios, pero que parece que en la vida personal le daba un atractivo particular, que lo hacía creíble para todas aquellas mujeres con las que se relacionó en la vida y para todos aquellos a quienes les contó las historias que querían oír y de quienes obtuvo lo que siempre quiso obtener. Muere con el corazón completamente destrozado por la muerte de su hijo, sin haber podido sobrevivir nunca a ese golpe del destino. Lo único que él no pudo cambiar, lo único que él no pudo alterar, el sentido de la tragedia que es tan presente en su cultura, lo marcará a él con una huella definitiva e imborrable, que hará que de ahí en adelante su vida sea un declive hacia el momento en que va a morir en Francia, mientras Jacqueline estaba en Nueva York, lo que suscita toda clase de chismes, como pasa con los personajes de gran exposición pública.
Este es uno de los, digamos, de los personajes más particulares del mundo financiero del siglo XX, por todo el nivel simbólico que tiene y por toda la audacia financiera que desplegó a lo largo de su vida y por la manera como fue llevándose de uno a otro los negocios hasta ser uno de los magnates más importantes de la segunda mitad del siglo XX. Con este personaje estamos en el punto en que ya llegamos al sector de las navieras, el último de los sectores que hemos venido recorriendo en este primer ciclo. Y con él, con su muerte ya en el 75, con el corazón destrozado, hemos emprendido un recorrido importante por diferentes sectores que desarrollaron la sociedad industrial del mundo moderno. Él constituía el flujo de la sociedad industrial, que son los barcos. La carga más importante que se maneja es a nivel de las navieras, porque la aviación no tiene la capacidad de carga que tienen los barcos. Las venas y las arterias de la sociedad industrial las circula este hombre a través de este tipo de empresas. Entonces, él a lo largo de su vida va a estar marcado por toda la posibilidad de adquisición, y al final de su vida va a estar marcado por el sello de la tragedia, que es la que lo va llevando al declive después de haber conquistado literalmente el mundo entero. Con Aristóteles Onassis, con el sector de las navieras, terminamos un recorrido por este primer ciclo de la mirada de los empresarios en la historia del siglo XX. Hemos recorrido etapas fundamentales de la formación de la sociedad industrial. Hemos atravesado los tiempos de la energía eléctrica, del automóvil, del periodismo, del cine, del petróleo, del sonido, de la aviación. Hemos recorrido muchos de los espacios a través de los cuales se desarrolló ese mundo que hoy nos parece tan obvio, pero que fue construido poco a poco a través de los sueños, las miradas y las visiones de estos hombres que hicieron de los inventos una parte fundamental de la cultura. Con él terminamos este primer ciclo, después de haber estado con ustedes en la compañía de los buques, de los mares, de las rotativas de los diarios y del milagro de la energía eléctrica. Muchísimas gracias. De Graham Bell a Bill Gates. Los empresarios en la historia del siglo XX, con Diana Uribe. Jugó a su favor. Digamos, en su contra o cuestionable desde el punto de vista ya de otras miradas, era una persona completamente carente de escrúpulos en lo que a negocios se remitía. Era capaz de todo, era capaz de mentir, era capaz de cualquier cosa que fuera necesaria. Siempre estuvo bordeando el límite entre la legalidad y la ilegalidad, de tal manera que nunca fue, digamos, procesado ni si le pusieron cargos, pero pesan sobre él siniestras sombras sobre los cargamentos de sus barcos. Nada que haya podido llevarlo nunca a un problema con las autoridades, pero su límite entre lo legal y lo ilegal era muy tenue, como el de los corsarios, que en nombre de la reina atacaban los buques ingleses, los buques españoles, la Armada Española, y que de todas maneras se protegían bajo la salvaguarda de la corona, pero lo que hacían era pillaje. Entonces, lo que era un buscador de botines. El botín se podía llamar como usted quiera, el sector financiero, las aseguradoras, los buques petroleros, los buques cisterna, eran botines lo que él buscaba. Y tenía el talento para encontrarlos. Entonces se va metiendo en el mundo de las aseguradoras, y al meterse en el mundo de las aseguradoras, eso le permite entrar muchísimo más dentro de la sociedad norteamericana, porque esa es una cultura donde todo funciona con márgenes de prevención amplios. Es, digamos, hace a su manera de relacionarse con el mundo la prevención como una actitud, y sobre todo, particularmente los negocios. Eso no les quita a ellos la audacia, simplemente les da márgenes de protección amplios para sus propias inversiones. Él es capaz de entender la lógica de los negocios y de aquellos con quienes está negociando. Y el cuento que toca echar, ese cuento les echa. Entonces, si el cuento para los norteamericanos son los seguros, pues se meten las aseguradoras. Y así va entrando de una manera, digamos, casi subterfugia, pero segura, en cualquiera de los mundos que va a querer entrar, y en este caso su objetivo era Norteamérica. Era persuasivo, oportunista, elegante,
tenía una manera de poder entender el funcionamiento de las cosas que lo hacía capaz de meterse en todos los asuntos en los cuales quisiera. No tenía límites ni para sus ambiciones ni para su capacidad de maniobra. Entonces se va a casar con esta mujer y ella lo va a meter dentro de los círculos de la sociedad norteamericana, y de esa manera él va a combinar sus inversiones petroleras, sus buques, sus navieras con la entrada social. Ahí se va a encontrar con Rockefeller. Él va a tener contacto con los grandes hombres de negocios, y con Rockefeller van a tener, digamos, una especie de, pues digamos, son dos personajes que se van a encontrar. No va a ser una relación muy particular, pero sí son dos personajes muy afines en la medida en que hacen el mismo tipo de fortunas. También Rockefeller desarrolló esos monopolios horizontales, esos trusts, y a medida que él encontraba sectores que eran necesarios para desarrollar su negocio, se apoderaba de esos sectores. También Rockefeller se fue apoderando no solamente de la exploración, sino de los transportes. Cuando selló el monopolio con los ferrocarriles, se fue apoderando también de las comercializaciones, de las refinerías, de los envases, de todo lo que necesitaba, de los barriles, de todo lo que necesitaba para transportar el petróleo. Y así se encuentran dos personajes que tienen en común la falta absoluta de escrúpulos, la más compleja habilidad. Pero Aristóteles Onassis, a diferencia de Rockefeller, era un sibarita, era un hombre amante de la buena vida y del lujo, mientras que Rockefeller era un hombre completamente austero, mezquino y metido muy dentro de sí mismo, con una ambición desmedida que nunca se tradujo en placer por nada distinto a acumular. Sin embargo, eran dos tipos de fortunas, dos tipos de capitales desarrollados con el mismo criterio. El criterio es apoderarse de todos los sectores que usted necesita para que su negocio funcione. Y al apoderarse de cada sector, ese sector se convierte en un negocio en sí mismo. Entonces, el punto fundamental es la naviera. Pero si para eso necesita los buques cisterna, entonces se mete en el sector petrolero. Si para eso necesita el capital financiero, entonces se mete en la banca. Si para eso necesita las aseguradoras, entonces se mete en los seguros. Y así va desarrollando miles de posibilidades dentro de lo que era el hilo conductor de su botín o de su negocio. Unas más respetables que otras, unas más cuestionables que otras. Digamos, el negocio del petróleo nunca es limpio, pero sí es tenido como un negocio respetable, aunque es uno de los más untados en la geopolítica y en las guerras del mundo moderno, porque pues es el líquido que mueve la sociedad industrial. Él ya, digamos, metido con los buques cisterna, metidos con los transportes y todo eso, se va a meter después en uno de los negocios que desde el punto de vista en que hoy se mira la cultura es de los más cuestionables y denigrantes, y que para él era un símbolo de su agresividad personal. Empiezan la cacería, la carnicería de las ballenas, y empieza a ejercer su comercio y su asesinato de ballenas a lo largo del mundo. Hablaban de tripulaciones completamente inescrupulosas que se metían en las aguas internacionales, que desconocían los tratados, las limitaciones de caza de ballenas. Se habla de que él mató más de 3.000 ballenas a lo largo de estas incursiones, que las arponeaba y que las abría, y que él, digamos, él hacía caso omiso de las regulaciones internacionales que pudieran prohibir la pesca, la cacería de ballenas. Siempre hizo caso omiso de las regulaciones internacionales, y siempre logró que de una u otra manera fueran sus propias reglas las que imprimieran y las que imperaran, más que las reglas internacionales o de los diferentes países. Se hablaba de que era, digamos, esos balleneros mataban lo que encontraran en el mar, que era sin ningún tipo de sensibilidad, sin respeto por las legislaciones de cacería internacional, sin evidencia de nada. Sus barcos arrasaban, y era solamente con el propósito de capturarlas y hacer de ellas un botín. Las ballenas para él fueron un botín, lo mismo que los buques cisterna, lo mismo que el sistema financiero, solo que se trataba de seres vivos a quienes trató con la misma inclemencia con que trataba el mundo de los negocios, y llegó a producir masacres a lo largo de 3 años, hasta 1954. Alcanzó a hacer un daño inmenso, se metió en aguas peruanas, se metió en aguas inglesas, noruegas, se hizo al negocio de los productos de aceite de ballena.
y logró burlar las legislaciones y fue navegando hacia el Perú, pasó por el canal de Panamá, organizó campañas, organizó, digamos, maneras de tratar de neutralizar las campañas contra la cacería de ballenas. Y empezó todo este negocio hasta que efectivamente va a empezar a producirse realmente la restricción y los periódicos empiezan a calificarlo como un monstruo y empiezan a hablar de la cacería de ballenas como algo absolutamente deleznable. Llegarán ya después los tiempos en que la cultura asimila la necesidad de preservar la especie, las especies de una manera de una manera diferente a la cacería de ballenas. La cacería de ballenas en el siglo XIX tenía un carácter aventurero, un carácter de coraje, era casi una epopeya ir detrás de estas criaturas. Este personaje con su tinte de pirata y con su digamos sanguinaria afición por las aventuras continuará hasta que le van a decomisar los barcos. La ballena azul va a entrar dentro de la prohibición, va a ser la cacería de ballena azul se va a convertir en algo ilegal. Y además porque él no distinguía el tamaño de los ejemplares, podía cogerlos en épocas de reproducción y eso alteraba toda la cadena ecológica. Podía coger las que estaban precisamente en el momento en que estaban en todos los ciclos de reproducción y eso no le importaba. Era, digamos, en la cacería de ballenas podríamos decir que se le ve el cobre, o sea, la capacidad de crueldad que este hombre tenía, de inescrupulosidad en los negocios, de ambición desmedida a cualquier costo, se expresa en la forma tan terca como insistía en seguir masacrando ballenas en un mundo que ya había entendido en la cultura que esto era un atentado contra toda la especie, contra todas las especies. Eso nunca le preocupó a él, porque para él el mundo era un botín y lo que hizo a lo largo de su recorrido financiero y empresarial fue tomarlo sin importar los medios, solamente considerando los fines. De todos los negocios, este fue, digamos, como el más repugnante y el que más repugnantemente ejerció. Los otros eran digamos, cacerías de cuello blanco, que no son menos lesivas, pero al menos sí son bastante menos grotescas. Este fue uno de los periodos sombríos de su carrera de negocios y le hizo tantas fortunas como los demás, hasta que finalmente tuvo que aceptar que ya definitivamente había pasado la era de la cacería de las ballenas y continuar con su travesía por el mundo de los negocios hacia otros sectores que le siguieran propiciando dividendos en su desmedida ambición por el poder y por el dinero que fue el hilo conductor de toda su vida. Una vez acabada la cacería de las ballenas, otro sería su objetivo. Miraría hacia los cielos y dentro de todas las pretensiones de Ícaro que siempre ha tenido el hombre, dentro de su propia raíz cultural, se va a meter con el elemento mítico de los cielos. Esto lo va a llevar naturalmente a la aviación. Entonces, pasará de las navieras al mundo de la aviación, cuando la aviación comercial hasta ahora estaba en... De Graham Bell a Bill Gates. Los empresarios en la historia del siglo XX, con Diana Uribe. Buenas. La vez pasada estábamos viendo en la primera parte de la vida de Aristóteles Onassis qué clase de personaje más extraño y contradictorio era él. Una especie de pirata de la era moderna, un filibustero. No había realmente una diferencia sustancial entre los piratas del siglo XVI-XVII, entre Francis Drake, entre los buscadores de tesoros y los que lo escondían en las islas, y este pirata financiero de la era moderna. Simplemente su traje era distinto porque pertenecía al siglo XX, pero la mentalidad seguía siendo la que existía desde siempre, la de botín. Un hombre profundamente ambicioso, desmedidamente ambicioso, que había conocido los rigores de la guerra, que había huido de su ciudad natal de Esmirna cuando fue tomada por los turcos y que después regresaría, cuyo padre era un negociante modesto que le había abierto, digamos, como el horizonte hacia el mundo de los negocios, y después iría a Argentina, y en Argentina empezaría también a hacer negocios de exportación de tabaco
basado en la idea de que las mujeres estaban empezando a fumar y que ellas serían potenciales consumidoras, en la medida en que esto les supusiera un cambio de vida, una manera simbólica de sentirse libres, en una época en que la vida de la mujer cambiaba dramáticamente, cambiaba de una manera vertiginosa, asumiendo un mundo que le había sido negado durante 2000 años. Y parte de los símbolos de entrar a asumir ese mundo era que las mujeres fumaran en privado. Entendiendo esta vanidad simbólica, él hace un negocio de tabaco grandísimo y empieza a acumular su fortuna, y va a tener una forma de hacer negocios, es que una cosa lo va a llevar a la otra. Entonces, empieza con cargamentos de tabaco turco, y a partir de los cargamentos de tabaco va a empezar a tener una pequeña fortuna que lo va a llevar a los barcos. Cuando se mete en los barcos, empieza a darse cuenta que hay unos tratos, unos convenios con Argentina, con Grecia, que hace que si un país no tiene convenios con Grecia, particularmente suscritos, tiene una carga de impuestos y de fletes inabordable, literalmente, que hacía imposible el comercio de Grecia con cualquier otro país con el que no hubiera concedido tratados previamente. Le escribe a la embajada al gobierno griego y le hace ver que esta política no solamente es absurda, sino terriblemente destructiva, tanto para los capitales privados como para Grecia misma como nación, porque la isla y la margina de la posibilidad del gran comercio de los mares. Empieza entonces a utilizar los barcos de otras banderas, los barcos de las banderas panameñas. Utiliza los barcos de las banderas panameñas para así eludir los pagos de impuestos y de fletes. Y de esta manera empieza a contratar tripulaciones de muchos países, porque al contratar tripulaciones de varias nacionalidades, el barco no responde a una nacionalidad específica. Y al bajar, de esta manera elude los impuestos nacionales. Cada nación tiene un sistema de fletes y de impuestos que él elude internacionalizando tanto la tripulación como la bandera. Esa, digamos, es una manera, si se quiere, mercenaria de empezar a tratar la navegación comercial. O sea, ya no es un estandarte nacional lo que él está defendiendo, sino es un intento por romper los sistemas de fletes y de impuestos que hacían tan costosa la navegación en ese momento. Y funciona tanto que tienen que cambiar las leyes internacionales en cuanto a fletes e impuestos se refiere, porque él empieza a poder transportar las mercancías de una manera mucho más barata, porque logra eludir todo el sistema de costos en la medida en que burla los impuestos existentes. Y de esa forma es más competitivo, y de esa forma es muchísimo más, pues puede garantizar mejores precios de carga, y empieza a crear una competencia desleal, si se quiere, frente a las otras navieras, y se va convirtiendo en una naviera, digamos, pionera en este tipo de búsquedas. Y eso va a hacer que los sistemas de la aviación, de la navegación comercial tengan que cambiar, porque si no cambian, no van a poder competir. Esa es una de las cosas que hace. Después de que se ha montado en el negocio de las navieras, se empieza a montar en el negocio de las petroleras. Él va a utilizar ideológicamente muy bien las fuerzas imperantes. Era un profundo conocedor de la política para fines comerciales. Entonces va y convence a todo el mundo de lo que sea. Va y convence a los alemanes que, como no tienen armada por después de que terminaría la guerra, primero convenció a los norteamericanos del avance tecnológico de la flota. Digamos, le podía echar cuentos completamente diferentes a cada gobierno, de acuerdo con lo que cada cual quisiera oír. Era algo así como que les sabía endulzar el oído. A los noruegos fue y les dijo durante la Segunda Guerra Mundial que su armada era, su flota naviera, era la única que garantizaba la neutralidad, y era el símbolo de la neutralidad porque no tenía ninguna matrícula de ninguna nacionalidad. Para los noruegos era tremendamente importante la neutralidad, porque eso fue una posición que ellos y los suecos defendieron durante la guerra. Y una de las causas por las cuales se les atribuye el gran despegue económico que tuvieron en la segunda mitad del siglo XX. Cuando se les pregunta por qué ellos pasaron de ser países tan pobres a ser países tan florecientes, una de las respuestas que ellos dan es que ellos no se metieron en las dos guerras mundiales.
razón por la cual se gastaron el tiempo que la gente se gastó en matarse, en armas y en destrucción, ellos lo ganaron en hacer países, y entonces que les quedaron un par de países bastante bollantes, mientras Europa entera se veía en el mare magnum de la destrucción. Por eso para ellos la neutralidad era importante, y ese fue el cuento que les echó Aristóteles Onassis. Les dijo, yo soy el único que soy neutral, porque como no tiene nacionalidades ni banderas, como utilizaba la bandera que a bien tuviera en el momento en que tuviera, ese mismo mercenarismo que quebraba las tarifas aduaneras servía también para no matricularlo dentro de ninguna nación, ni del eje, ni de los aliados, ni invadida ni invasora. Y entonces los noruegos le financiaron la creación de las flotas, y con esa plata se va a meter en el petróleo. Luego va a convencer a los norteamericanos en la posguerra de que ellos son la vanguardia de los negocios, y va a tratar de meterse en la vida norteamericana. Y la manera como se va a tratar de meter en la vida norteamericana es a través de un matrimonio con una chica griega de nacionalidad norteamericana, porque él combina la audacia en los negocios con las mujeres como escala social. También siempre estuvo, digamos, siempre tuvo esa escalera también. Entonces se casa con esta chica y empieza a meterse dentro de los círculos de Norteamérica, porque Norteamérica para él es un objetivo, es una de los puntos fundamentales donde él quiere entrar. Entonces cada uno de estos negocios lo va llevando al otro. Meterse con las petroleras lo va a llevar también al problema de que hay un momento en que no le van a prestar un dinero, y como no se lo van a prestar, entonces él, para poder seguir circulando sin tener el dinero para hacerlo, compromete a futuros la carga de petróleo y la utilización del barco, y empieza a desarrollar el sistema leasing, el sistema de arriendo parcial de los buques, y compromete el futuro de la carga que todavía no tiene. Después de eso, empieza a convencer a la gente de que invierta en el futuro de esa carga que todavía no tiene, y empieza a trabajar con lo que se llama el dinero de otra gente, y con eso empieza a crear corporaciones y bancos, y empieza a convertirse en en alguien que capta la inversión. Entonces empieza a captar la inversión sobre el mercado de futuros, empieza a meterse en el sector financiero. Digamos, cada parte de su negocio lo va llevando a otra, y a medida que se va metiendo en otra, va incursionando en un nuevo campo de los negocios. El comercio lo llevó a los buques lo llevan a la política lo llevará al mundo financiero, incursionará en el mundo financiero, entre las finanzas y la política media el petróleo, incursionará en el mundo petrolero. Entonces, cada vez va conquistando más frentes del mundo de los negocios, como si no tuviera límites su capacidad de insertarse en los más complejos círculos del sistema financiero, político, geopolítico, internacional. Fue allanando barreras y traspasando retos a medida que las circunstancias lo llevaban a eso. Era un surfista de los negocios, era capaz de adaptarse a cualquier circunstancia, de incursionar en cualquier sector, de meterse. Tenía como base la naviera, esa siempre fue su base, pero sobre la base de la naviera se metía en cualquier otro negocio que se le presentara, y si la cosa era de comprar bancos, compraba bancos, y si era de captar inversión, captaba inversión. Entonces luego se da cuenta que en Estados Unidos las medidas de prevención son muy estrictas, y que necesitará de seguros para que sus barcos puedan funcionar legalmente, porque ya siempre tuvo tropiezos, muchas veces los barcos le fueron confiscados, siempre tuvo, digamos, algún tipo de inconvenientes, pero eso lo que lo hacía era volverse más recursivo. Era como que cada inconveniente que tuviera lo hacía más recursivo. Él tenía a su favor ser tan audaz, tan recursivo, tan capaz de buscar iniciativas e innovaciones en las circunstancias, sacarle provecho a toda circunstancia que tuviera enfrente, tomar el mejor partido de los tiempos presentes, desde las épocas de la miseria y de refugiado hasta las épocas de magnate y de potentado. Nunca perdió la posibilidad camaleónica de sacar el mejor partido de las circunstancias. Eso siempre y de negocios. Los balleneros, se va a meter con los balleneros que en el siglo XIX habían recorrido los mares del mundo destrozando y asesinando ballenas, cuando eso se consideraba una de las más prominentes industrias,
En el siglo XIX todo se sacaba de la ballena. El aceite de ballena se usaba para las lámparas, la grasa se usaba para cocinar, todo en la ballena, todo se utilizaba. Después el petróleo va a suplantar la utilización energética que tenía el aceite de ballena, pero la ballena sigue siendo de todas maneras un personaje altamente comercializable. En el siglo XX, antes de que empiecen las prohibiciones, él empieza con las cacerías de ballena. Decían que era particularmente cruel porque era un cazador, digamos, su espíritu es de pirata y su espíritu es de cazador. Entonces, como pirata buscaba botines, como cazador buscaba presas. Y entre las presas decían que él agarraba las ballenas y las destrozaba con la ferocidad de quien ha obtenido su presa, de quien se siente victorioso frente a una presa en un proceso de cacería. Digamos, lo que dicen de él en lo personal es más amable de lo que se puede decir de él como hombre de negocios, pero como hombre de negocios, desde el punto de vista del pirata, como desde el punto de vista del cazador, era un personaje carente de cualquier forma, digamos, de escrúpulo o de ética o de cualquier sentido que pudiera tener de la sensibilidad frente al otro. Hacer negocios con un personaje de estos era exponerse a ser devorado por los tiburones en una cacería nocturna, pues era verdaderamente un animal carnívoro, devorador de lo que encontrara enfrente. O sea, también eso se escondía. Digamos, él resume también muchas de las características del siglo, esa voracidad del siglo XX, esa capacidad de destrucción y de expansión. Esa la tenía él, era un sobreviviente y era un ambicioso también. Entonces se mete con la cacería de ballenas y empieza a cazar las ballenas azules y se va a ir para Alemania, y va a contratar marineros alemanes y los va a meter en el ballenero Olympic y en el Lars Anderson, que se va a convertir en los más grandes balleneros del mundo. Durante mucho tiempo Japón y Alemania fueron los que siguieron, y Rusia continuaron con la cacería de ballenas. Y para él las ballenas era una especie de aventura como la de Moby Dick, o como la de algunas cosas que se le atribuían a Hemingway también, que Hemingway tenía un particular gusto por la sangre y sus cacerías eran sangrientas, digamos. Fases que tienen que ver con los negocios y con el deseo de sangre se ocultaban detrás de esta cacería de ballenas, y lo va a desarrollar a través de sus barcos y a través de las situaciones que va a tener que desarrollar. Entonces, como en Estados Unidos no hacían balleneros, en Estados Unidos esto se había abolido hacía tiempos, entonces se va para Hamburgo, para Alemania, porque él, digamos, no se casaba con ningún lugar finalmente, donde estuviera el negocio allá se paraba, y el mundo para él era un lugar asequible en cualquiera de sus partes. Su temprana huida de Grecia, su falta de nacionalidad durante mucho tiempo por la situación de invasión que tuvo Grecia de Turquía, y los turbulentos años de comienzos de siglo en la zona de Anatolia, lo hace también un ciudadano del mundo, y hace que él considere que donde quiera que están los negocios, allá está él. Entonces, como no se podía en los Estados Unidos fabricar barcos balleneros, pues se va para Alemania, y en el puerto de Hamburgo es donde se va a conseguir la financiación para hacer los barcos balleneros. Entonces, ahora ellos tenían limitaciones de tonelaje. De acuerdo con lo, digamos, Alemania queda totalmente sometida por los acuerdos de Potsdam y de Yalta después de la Segunda Guerra Mundial. Esos acuerdos van desde la prohibición de armas, la prohibición de ejércitos, la partición del país. Todo, digamos, todo está predeterminado por acuerdos que en los que Alemania no incide. Alemania capituló, fue derrotada, y eso se lo van a cobrar muy duro. Entonces ahí había una limitación de tonelaje. Y eso hacía que para él fuera un problema grave, porque los acuerdos le marcaban limitaciones en el cargamento. Entonces empieza con sus fletes y a buscarle la manera de burlar la prohibición. Y una de las maneras es yéndose donde los canadienses y crear un convoy transatlántico con los británicos y con los canadienses.
y empieza a buscar los retos para continuar. Después se mete con los noruegos, que con un noruego además que se consigue unos personajes, un noruego que había sido colaborador de los nazis y que le consigue 14 artilleros noruegos y que